Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. ¿Cómo no prolongar la agonía de la empresa? Otra de las preguntas más frecuentes que recibo, además del futuro de la economía global o del dólar y el petróleo en este entorno de crisis económica, ya no es tanto sobre aspectos macro, sino sobre qué pueden hacer las empresas en específico. Pues aunque cada caso es distinto, tengo varias sugerencias aplicables a la gran mayoría de empresas. Pero antes debo dejar muy claro lo siguiente. Todo lo que voy a decir no tiene como objetivo generar mayores preocupaciones a un empresariado que ya se encuentra desmoralizado y que encuentra cada vez más motivos de frustración y temor sobre el futuro con cada día que pasa, sino todo lo contrario. Mi idea es tratar de evitar que prolongue su agonía, que trata de primero identificar sus desafíos reales en una crisis tan severa como la que empezamos a vivir y luego aceptar, si fuera el caso, que el cambio es inevitable. En otras palabras, el objetivo es ayudar e identificar el problema a tiempo y corregir antes que nadie. Hacerlo es probablemente muy doloroso, pero también es impagable. Siempre es mejor tomar decisiones un año antes que un minuto tarde. Entonces, para empezar, muchos han debido escuchar hasta el cansancio una frase atribuida a Warren Buffett, aunque creo que es originalmente de Benjamin Graham. Sé temeroso cuando los demás son ambiciosos y sé ambicioso cuando los demás son temerosos. La primera recomendación en este sentido es tratar de determinar qué tipos de empresas son las que, en términos generales, son las que suelen tener la capacidad de atravesar crisis económicas severas como la que estamos empezando a vivir. Por ejemplo, durante los años 80, varios países latinoamericanos sufrieron periodos de hiperinflación muy dolorosa, donde uno de los casos más severos fue el de mi natal Bolivia entre 1983 y 85, cuya hiperinflación alcanzó el 23.500% anual. La experiencia con esta serie de casos desastrosos alrededor de la región suele ser llamada en distintos libros de texto como la década perdida de América Latina. Un ejercicio útil para lo que queremos hacer ahora es tratar de pensar en aquellas empresas de mucha antigüedad, de 40 o 50 o incluso más años de antigüedad, y preguntarnos cuál ha sido la clave de su éxito. Lo primero que hacen este tipo de empresas es demostrar que no solo es posible atravesar crisis económicas, sino que incluso es posible generar rentabilidades durante las mismas crisis económicas. Tomemos el caso excepcional de Apple y Steve Jobs, por ejemplo. Alrededor de la crisis de 2008, esta empresa no solo atravesó la crisis generando rentabilidades extraordinarias, sino que además lo hizo innovando, y lo hizo incluso ante el ataque y acoso político permanente del Estado, mediante nuevas regulaciones, nuevos impuestos, la condena al lucro y demás. Ahora simplemente pensemos en alguna empresa latinoamericana, no necesariamente como Apple, pero sí en una muy antigua, de esas que los value investors consideran como empresas aburridas y cuyo comportamiento a largo plazo es fácilmente previsible. Si ya la has identificado, es muy importante tratar de retenerla en la mente a lo largo de este ejercicio. Se ha hablado mucho del lugar de donde la economía viene, dónde está y hacia dónde se dirige. Pero la respuesta sobre qué hacer al respecto podría no haber quedado del todo clara hasta el momento. Es comprensible que en un principio la idea de pasar de una etapa de auge económico sin precedentes a una de profunda crisis generalizada o incluso de desinversión sin hacer una valoración específica previa del escenario resulte precipitada. ¿Cómo se puede saber si, al ser presa de sus emociones y vínculos sentimentales con su empresa, está tomando malas decisiones? ¿Cómo saber si sus proyecciones a futuro son demasiado pesimistas o demasiado optimistas? ¿Cómo se puede saber si la empresa aguantaría mayores turbulencias económicas a futuro?
Pues existe un vínculo excepcionalmente útil para responder a estas preguntas. Un vínculo entre la Escuela Austriaca de Economía, su teoría sobre los ciclos económicos y el value investing, para que pueda evaluar su situación y finalmente tomar la decisión más adecuada en consecuencia. Con esto no digo que mañana puede convertirse nadie en el próximo Warren Buffett, sino que su método de inversión le permite a uno saber si su empresa realmente puede seguir generando valor para sostenerse a largo plazo a pesar de los vaivenes económicos, o si deberá entrar en un proceso de liquidación ordenada antes de prolongar la agonía y convertirla en un agujero negro que termine de aspirar todo su patrimonio personal e incluso el de su familia. Algunos de los elementos básicos del mencionado vínculo podrán hacer de su empresa una de las que alguien como Warren Buffett estaría encantado en invertir. Por ejemplo, tener un diagnóstico claro del entorno y conciencia de que el éxito de los últimos años podría haber tenido causa en gran medida en una política insostenible en el largo plazo. Reevaluar el proyecto en su contexto para saber qué tan expuesta está la empresa al ciclo económico. Es imprescindible saber diferenciar entre precio y valor. Eventualmente el incremento de la inflación de precios tenderá a distorsionar el valor de la empresa y por tanto la capacidad de seguir generando riqueza en medio de la adversidad. El management y el cuerpo directivo deben ser capaces de mantener claramente alineados los intereses y objetivos de los accionistas. Este es un caso más claro en empresas familiares consolidadas. Mantener siempre niveles de deuda bajos, sobre todo para hacer posible la ampliación y el fortalecimiento de la ventaja competitiva fundamental de la empresa para hacerla duradera. En este punto, resulta fundamental una nueva valoración más cautelosa y conservadora de la empresa, en la perspectiva de mantener siempre buenos retornos sobre la inversión. En una economía con un mercado de capitales desarrollado, profundo y robusto, esto es algo muy común y relativamente fácil. Y por último, es importante destacar que si bien los anteriores puntos son sumamente útiles, el análisis aislado del valor de la empresa en libros no lo es todo. También resulta importante determinar cómo se está comportando el sector en su conjunto, competidores, proveedores, clientes, etc. Adelantar demasiado el futuro, sin importar el precio que se paga hoy, típicamente sobrevalorado por tasas de interés artificialmente bajas durante demasiado tiempo, puede incluso resultar especialmente peligroso. El momento en que, en general, se compran participaciones de una empresa o se le otorga un crédito es clave para el éxito de cualquier inversión a largo plazo. Ahora, aunque esto permitirá determinar en gran medida el margen y capacidad de maniobra de cualquier empresa con estrategias mínimas y capital circulante saneado frente a la competencia, sobre todo al momento en que la brecha entre tasas activas y pasivas se haga demasiado grande, al tratarse de un análisis de stock, la estrategia aún tiene sus limitaciones. En otras palabras, el análisis estático no es lo que más ayuda para saber cuán eficientes han sido las colocaciones durante el auge. Un análisis de flujo, en cambio, podría enriquecer mucho más la estrategia a tomar. Son muy pocas las metodologías de evaluación las que consideran factores cualitativos y dinámicos y no solo cuantitativos y estáticos. Solamente hay que considerar, por ejemplo, que en el análisis de un balance no se toma en cuenta la capacidad que cada uno de los activos que se ha adquirido durante una etapa de exuberancia irracional tiene para no perder su valor conforme se incrementa su cantidad vendida, es decir, si tienen propiedades de vendibilidad. Lo recomendable, en todo caso, y por ejemplo, es revisar el EVA o el Economic Value Added de la empresa, pero no el EVA de libros, sino un EVA que contemple la capacidad de la empresa para reinvertir a tasas superiores el coste de capital. Esto es así porque si bien una empresa puede cotizar al alza a largo plazo, la rentabilidad por reinversión puede ser demasiado elevada para resistir el cambio de ciclo. Con esto es posible observar la evolución de la capacidad de generación de caja periódicamente, saber si la empresa deberá enfrentar un proceso de reestructuración
y si eventualmente tendrá niveles de deuda demasiado elevados antes de echar mano de la caja para no entrar en mora. La idea es evitar tener una empresa registrada en el balance que sea capaz de mantenerse en pie, pero solamente en modo zombie, sin generar valor. Para ponerlo en términos sencillos y concretos, la pregunta clave para saber si una empresa genera valor de mercado a largo plazo y por tanto si será capaz de superar un ajuste económico generalizado, satisfaciendo no una demanda hiperestimulada, sino una demanda real efectiva de mercado, es saber cuántos años de flujo de caja libre representa el tamaño de su deuda, y no solo si cuenta con suficientes activos de calidad para su reposición. La diferencia no es pequeña y puede resultar fundamental. La recomendación para este tipo de empresas es que si ya están en bancarrota, no recurran a mayor endeudamiento. Lejos de ayudar, esto podría solo prolongar la agonía y hacer el agujero financiero mucho más grande todavía. Es muy fácil decirlo, pero no hay que temer a la bancarrota, porque tomar decisiones duras hoy y quedar en foja cero probablemente sea la mejor decisión para replantearse ideas y estrategias para volver a empezar lo más pronto posible. No hay que perder tiempo. Si se trata de una empresa familiar, es necesario guardar cautela frente a la coyuntura, no dejar de pensar con la perspectiva de largo plazo ni de preservar las ventajas competitivas que la caracterizan. De manera más específica aún, tendrán más posibilidades de reflotar aquellas empresas solventes que hayan manejado una caja neta muy adecuada previamente, pero más aún si no termina cediendo a la tentación del crédito fácil o artificialmente barato. Cuidar la calidad de los activos significa cuidar a su vez de la calidad del balance contable, y tiene que ver con la aplicación de la ley de utilidad marginal decreciente a cada uno de estos activos. Cuanto más vendibles sean los activos, más líquido y sano será el balance. Al liquidar hay que liquidar todos los activos de mala calidad para alcanzar mejores posiciones de liquidez y adoptar políticas de mucha frugalidad para afrontar, al mismo tiempo, un proceso de desapalancamiento lo más holgado posible. Y cuanto antes, mejor. Más tarde será más difícil aún. Ahora, tener liquidez no necesariamente es reservar cuanta mayor moneda nacional en caja sea posible. Luego, por un proceso de devaluación acelerada, esto podría más bien resultar en posiciones de demasiada iliquidez. El valor de la moneda nacional caerá conforme pase el tiempo. Todo se resume en poder diferenciar el precio y el valor de la empresa o saber operar dentro del margen de seguridad. Cuanto mayor el margen, mayores las probabilidades de atravesar la crisis. Dicho de otra manera, si una casa que vale 100 se la compra por 80, el margen de seguridad es 20. Finalmente, mucha cautela con las decisiones apresuradas al calor de las circunstancias. Nos vemos en un nuevo episodio de Poder y Mercado.